Bienvenidos hermanos a Teofanía Veritas. El día de hoy hablaremos sobre el profundo misterio del rosario en nuestro hogar y cómo un gesto de fe, inspirado en las revelaciones de Santa Teresa de Ávila, puede abrir las puertas del cielo para atraer la paz y los milagros a nuestras familias. Es un tema fascinante y muy profundo. Nos lleva directamente al corazón de la mística católica. A esa búsqueda de una conexión más, no sé, íntima con Dios, ¿verdad? Exactamente. Y para esta reflexión nos inspiramos mucho en la sabiduría de los santos, en especial en lo que se atribuye a Santa Teresa de Ávila. Una figura inmensa. Doctora de la Iglesia, nada menos. Sus escritos, sus revelaciones son un tesoro. Totalmente. Y lo que queremos explorar hoy es justo eso. Cómo, a través de sus enseñanzas, un objeto tan familiar como el rosario deja de ser solo un objeto. ¿Se convierte en algo más? Se convierte en un puente entre el cielo y la tierra. Me gusta esa imagen. Un puente para traer paz a nuestros hogares. Pero empecemos por el principio, porque creo que es importante aclarar algo. Adelante. Cuando hablamos de colocar un rosario en un lugar específico, ¿no corremos el riesgo de caer en la superstición? Es una pregunta clave y las fuentes místicas son muy claras en esto. No se trata de superstición, para nada. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia está en la intención. El rosario no es un amuleto, no tiene un poder mágico en sí mismo. De acuerdo. Es un canal de la gracia divina, pero ese canal se activa con nuestra fe. O sea que el objeto es, en realidad, un catalizador para la fe de la persona. Precisamente. Hay una frase que se le atribuye a Santa Teresa y que lo resume todo. Dios no mira las manos, mira al corazón. ¡Qué maravilla! Viva. El amor sincero lo que transforma el gesto. Eso es. El rosario bendito se vuelve un testimonio físico, me explico, de nuestra confianza en la intercesión de la Virgen María. Entiendo. Y de ahí, estas reflexiones dan un paso más allá. Llevan esta práctica del templo, de la iglesia, a nuestro espacio más íntimo. A la casa. Sí, introducen este concepto que a mí me parece potentísimo. El hogar como una iglesia doméstica. Ujú. ¿Qué significa eso realmente? ¿Es una metáfora o es algo más? Es ambas cosas. Por un lado, sí, es una metáfora. El hogar es el primer lugar donde se vive la fe, donde se enseña, La primera escuela de oración. justo. Pero también tiene una dimensión más literal. Es un espacio que puede y debe ser consagrado. Un lugar donde, si se le invita, habita el Espíritu Santo. Y partiendo de esa idea de que nuestro hogar es tierra sagrada, es que se proponen estos 5 lugares clave para colocar el rosario. Sí, como un mapa espiritual de la casa, para atraer bendiciones muy específicas. A ver, vamos a desglosarlos. El primero que mencionan es la puerta de entrada. ¿Por qué hay? El simbolismo es muy fuerte. Piensa en la puerta. Es el umbral. El paso entre el mundo de afuera y el refugio de la casa. Exacto. El mundo con su ruido, sus problemas. Colgar el rosario ahí es un acto de consagración deliberado. Es como decirle a la Virgen María, A ella, que es la puerta del cielo, justamente. Es pedirle a ella que sea la guardiana de ese umbral. es como poner un sello de protección, que solo entre lo que viene de Dios y lo que es bueno para la familia. Una oración silenciosa que consagra cada entrada y cada salida. Muy bien. El segundo lugar me llamó mucho la atención por lo personal que es. El dormitorio. Cerca de la cama o incluso bajo la almohada. Sí, y la lógica detrás es profunda. El sueño es un momento de gran vulnerabilidad para el alma. ¿Vulnerabilidad en qué sentido? En el sentido espiritual y psicológico. Cuando dormimos, nuestras defensas, nuestra conciencia, bajan la guardia. Claro, estamos más expuestos a la ansiedad, a los miedos. A lo que los místicos llamarían pensamientos oscuros. El rosario ahí funciona como un custodio del descanso. Se pide protección contra las pesadillas, contra la angustia que a veces llega de noche. Pero entiendo que no es solo para protección. No, para nada. También busca preparar el alma para recibir inspiraciones divinas. Ah, mira. Muchos santos, incluida la propia Santa Teresa, recibían luces, entendimientos profundos en esos estados de duermevela, porque la mente está más receptiva. Menos distraída con las cosas del día. Eso es, se consagra ese estado vulnerable para abrirlo a la voz de Dios. Fascinante. El tercer lugar es quizá más esperado. El altar familiar. Sí, para quienes tienen ese rinconcito de oración en casa. Es el corazón espiritual del hogar.
Y la recomendación es que el rosario no esté guardado en un cajón. No, debe estar visible. Esto es muy importante. Lo que vemos, lo recordamos. Es un principio casi de psicología, ¿no? Totalmente. Ver el rosario al pasar, aunque no te detengas a rezar, es un micro recordatorio. Una chispa. Una invitación silenciosa a elevar el pensamiento. Se convierte en un testigo permanente de la fe de esa familia. Ahora vamos a dos lugares que están ligados a momentos de mucha dificultad. El cuarto es el lugar del dolor, cerca de una persona enferma. Este es, quizá, el uso más compasivo. La enfermedad, como bien sabemos, no solo ataca el cuerpo. Ataca el alma, el miedo, la duda, a veces la soledad. Exacto. Y ahí el rosario se vuelve un consuelo tangible. Es un gesto que dice, no estás sola, no estás solo. Es como si la mano de la Virgen sostuviera al que sufre. Esa es la imagen. Recordarle que ese sufrimiento unido al de Cristo tiene un sentido. Que no es un abandono, sino una purificación. Santa Teresa, que padeció enfermedades terribles, escribió muchísimo sobre esto. ¿Sobre encontrar a Dios a través del dolor? No a pesar de él, sino a través de él. Y el quinto lugar es el de los conflictos. Se habla del comedor, la sala de estar, donde a veces surgen las tensiones familiares. Desafortunadamente, es algo común en muchos hogares. Y ahí se propone colocar el rosario como un intercesor silencioso. Un intercesor silencioso. ¡Qué potente! Es que no es magia. No va a impedir una discusión a gritos. La creencia es que su presencia consagrada invita a la gracia de María a intervenir sutilmente. ¿Cómo? Ablandando los corazones, dicen las fuentes, suavizando las palabras. Es un trabajo lento, a largo plazo, que va introduciendo un espíritu de paciencia, de caridad, en la dinámica de la familia. De acuerdo. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. Para que todo esto no sea un ritual vacío, tiene que haber, unas condiciones, ¿cierto? Por supuesto. Los textos son muy claros y hablan de 3 requisitos para la eficacia espiritual. ¿Cuál es el primero? El primero, y el más importante, es la bendición. El rosario debe ser bendecido por un sacerdote. ¿Por qué es tan crucial esa bendición formal? Porque es el sello de la Iglesia. Es la invocación oficial, comunitaria del Espíritu Santo sobre ese objeto para que sea apartado para un uso sagrado. Es la Iglesia entera la que pide que ese objeto sea un vehículo de gracia. ¿Y si no es posible, si alguien vive muy lejos o no tiene acceso a un sacerdote? Una de las fuentes añade algo muy consolador. Dice que si es realmente imposible, una oración hecha con una fe inmensa, pidiendo al Espíritu Santo que lo consagre, es escuchada por Dios. Al final siempre volvemos a la fe del corazón. Siempre. Segundo requisito. El respeto. Tratarlo como lo que es, un objeto sagrado, no como un amuleto de la suerte. Mantenerlo limpio, en un lugar digno. Sí, una de las fuentes usaba una analogía que me encantó. Decía que usar el rosario como amuleto es como tener la partitura de la novena de Beethoven y usarla para apoyar un vaso. Se pierde todo el sentido. Te pierdes la música. El valor está en interpretarla. En este caso, la interpretación es la oración, es la fe. ¿Y el tercero? Es la constancia, me imagino. Por supuesto, no es lo pongo y me olvido. La relación con el rosario debe ser viva. ¿Qué significa eso? Tocarlo al pasar por la puerta, besarlo antes de dormir, rezar un solo misterio cuando uno se sienta agobiado. Son pequeñas oraciones mudas que mantienen activa esa consagración. Hablemos ahora de los resultados. Se usa la palabra milagros. Y, claro, uno piensa en cosas espectaculares. Sí, y es lo primero que hay que aclarar. Los milagros de los que hablan estas fuentes casi nunca son espectaculares. Son más bien Silenciosos. silenciosos y cotidianos. El milagro es la paz que vuelve a un matrimonio que estaba a punto de romperse. El milagro es un hijo que llevaba años sin hablarle a sus padres y un día llama por teléfono. O una salud que mejora inexplicablemente. O simplemente la fuerza para sobrellevar una prueba terrible sin perder la esperanza. Esas son las respuestas de Dios. Y lo más profundo de todo esto, creo, es que el mayor milagro no es que cambie lo de afuera. Exacto. El verdadero milagro es que cambie nuestro corazón, que nuestra fe se haga más fuerte, que aprendamos a perdonar, a amar más. Eso sí que es una transformación. Ese es el objetivo. Y eso, advierten los místicos, requiere paciencia, mucha paciencia espiritual. Las cosas de Dios no ocurren con nuestro cronómetro. Llegan cuando el alma está lista. Y a veces, la misma espera es parte de la preparación que Dios nos da.
Hay dos metáforas más que me parecieron muy fuertes. Describen el rosario como un arma espiritual y un libro de sabiduría. Lo de armas suena, bastante militante. Lo es, pero hay que entender bien contra qué se lucha. No es una guerra contra personas. Claro. Es la lucha espiritual de la que habla San Pablo, contra la desesperación, la discordia, el cinismo, contra las fuerzas que quieren destruir a la familia. Y cada Ave María es... Es un golpe contra esa oscuridad. Es una declaración de fe. Este hogar, esta familia, pertenecen a Dios. Ya entiendo. Y la otra imagen, un libro de sabiduría sin palabras. ¿Cómo se lee ese libro? Se lee con el corazón, a través de la contemplación. El rosario está organizado en torno a los misterios de la vida de Jesús y María. El nacimiento, la pasión, la resurrección. Exacto. Al rezar, no solo repites palabras, meditas en esos momentos. Es como ver el Evangelio a través de los ojos de la Virgen. Y eso le da una nueva perspectiva a tu propia vida, a tus propios dolores y alegrías. Esa es la idea. Es una oración meditativa profunda, y las cuentas son solo una guía para que la mente no se disperse. No es la repetición mecánica, sino lo que pasa en el alma durante esa repetición. Y hay algo más. Al rezarlo, no estás solo. Te unes a una comunidad inmensa. A toda la iglesia. A toda la iglesia. Los santos en el cielo, las almas del purgatorio, los millones de fieles en la tierra. Es una oración universal. Entonces, si tuviéramos que resumir la gran idea detrás de todo esto, ¿cuál sería? Yo creo que, en el fondo, es una propuesta para integrar lo espiritual en el tejido mismo de la vida diaria. Para hacer tangible lo invisible. Sí, para que la fe no sea algo de 1 hora a la semana en un edificio. Es sembrar recordatorios sagrados por toda nuestra vida cotidiana. Santificar lo mundano. Encontrar a Dios en el pasillo de casa, en la cama donde dormimos, en la mesa donde comemos. Exactamente eso. Es una espiritualidad muy encarnada, muy de la tierra, y nos muestra cómo la visión de una mística de hace 500 años sigue teniendo un eco tan práctico y tan necesario hoy. Y esto nos deja con una reflexión final, creo yo. Más allá de nuestras creencias, podríamos preguntarnos cuáles son los objetos sagrados en nuestra propia vida. ¿Qué cosas ponemos en nuestros hogares para recordarnos quiénes somos y en qué creemos? Qué buena pregunta. ¿Y cómo esos objetos silenciosos al final van moldeando la atmósfera de nuestro espacio más íntimo, el lugar al que llamamos hogar? Por eso, la invitación es a no dejar que esta reflexión se quede en el aire. Es tomar hoy mismo un rosario, hacerlo bendecir y colocarlo con fe en ese lugar que el corazón nos diga. Con una oración sencilla. Madre mía, te consagro mi hogar. Protégenos, guíanos, bendícenos. Recordando siempre, como decía Santa Teresa, que el verdadero milagro es encontrar a Dios en medio de nuestra vida imperfecta. Que el rosario en nuestro hogar sea signo permanente de que allí habita el amor de Dios. Amén.